tanto ustedes como yo tienen una idea más o menos, porque este tema ya lo hablamos y vamos a ahondar en datos históricos y un montón de cosas, porque hay cosas que evidentemente con respecto a los ángeles están en la Biblia, otras se han convertido como en leyendas, y vamos a desmitificar un montón de cosas que de repente la gente pensaba que sí y realmente no lo son. Pero antes de empezar, yo tengo una pregunta para todos ustedes. Por favor, no se peleen para contestarlas. Ustedes y yo sabemos que la figura del ángel siempre está asociada con aquello del mensaje, ¿m? Del mensaje, ¿no? Entonces, mi pregunta es, la palabra de Dios, ¿qué es para nosotros? Primero, Mensaje. es un mensaje, muy bien. Si el mensaje nosotros lo estamos recibiendo actualmente, en el aquí y en el ahora, lo estamos recibiendo a través de la palabra del Señor, eso podría significar que ya no necesitamos mensajeros, porque ya tenemos el mensaje, porque en la mayoría de los casos, cuando los ángeles interactúan, traen mensajes del Señor, pero ya el mensaje ha sido dado y está en la Ujú. palabra contenida en la palabra del Señor. Quizás sea eso una manera de explicar por qué en aquella época era tan continuo y no y era tan recurrente la figura de los ángeles en la cotidianidad de los tiempos bíblicos, y que a nuestra época eso sea una cosa mucho más esporádica. No decimos que no se dé, pero se da de manera más esporádica, eh, esas manifestaciones, eh, eh, de estos huestes celestiales, de estos seres divinos que vienen de la presencia del Señor y que interactúan con el ser humano. Ya Porque que la palabra del Señor es el mensaje que nosotros recibimos de parte del Señor, porque es la palabra del Señor, entonces ya la figura del mensajero ya no es existente, ya no necesaria. Entonces quizás el mensajero interactúa con nosotros de una manera distinta. ¿Qué piensan Se, ustedes? a se menos que necesita de todas maneras. podría ser un mensaje individual, quizás que Dios quisiera dar a un individuo en un momento dado. Yo creo que nosotros como cristianos tenemos el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo hace muchas de las funciones ¿verdad? De comunicar, porque vive dentro de nosotros. Ahora, los ángeles todavía siguen siendo un instrumento para aquellos que no conozcan, ¿verdad? Que no tienen el Espíritu Santo y que requieren, ¿verdad? De esa comunicación específica de lo que se les quiere decir. Supongo yo, ¿no? Mira, pienso que se necesitan por dos puntos de vista. Uno, que, por ejemplo, el mensaje estaba, Ajá, sabemos, en la época cuando los reyes, por ejemplo, por coger un ejemplo, estaba, sin embargo, Saúl pecó y otros reyes pecaron y necesitaban que los profetas estuvieran recordándole todo el tiempo, están desobedeciendo, tienes que volver a los caminos, o sea, aunque estaba el mensaje, qué sé yo, se hacían de la vista larga porque pecar era más fácil, pues un sinnúmero de cosas. Y dos, mensajero de Dios, y específicamente hablando de los ángeles, yo pienso como en los salmos, porque Dios envía a sus ángeles para cuidarnos y literalmente nos cuidan. Yo creo en eso. también, yo también. Si no, no estaría vivo. No, sí. Ya te contaría yo. Y otra cosa que tenemos que desmistificar, porque es como la gente, bueno, es que lo que pasa es que en este tema de Los Ángeles hay gente volando en escoba que te empieza con unos cuentos extraños y entonces se encargan de enredar a la gente que quiere aprender un poco de esto, que nosotros pues entendemos cómo es la línea a seguir, porque nosotros pues somos personas que creemos de Dios desde la perspectiva evangélica y entendemos todo esto de una manera diferente a como quizás otras líneas de pensamiento filosófico o de otras religiones lo pueden entender. Benjamín, Ajá, un comentario solamente, porque, ¿verdad? Pues depende de la función de lo que esté haciendo el ángel, ¿no? Porque el ángel sí nos está, los ángeles, esa es parte de su función, ¿no? La claro, protección. Pero en el Antiguo Testamento los veíamos que ellos hacían y ejecutaban.
y llevaban a cabo, tal vez daban un mensaje, lo comunicaban, ¿sabes? Un poquito diferente a solamente, ¿verdad?, ser de protección. Sí, pero vamos a ver que en Apocalipsis los ángeles también intervienen directamente y también dan mensajes. No, sí, 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 definitivamente ninguno de ustedes está en lo incorrecto, ¿no? Porque sabemos que están involucrados en la adoración a Dios, pero también, claro, aclaramos, cuando estamos hablando de los ángeles, nos estamos hablando en su conjunto. Sabemos que hay una clasificación y hay ciertas tareas específicas que dentro de esa clasificación existe, pero también hablamos de, de ángeles y huestes celestiales como el conjunto de aquellas entidades celestiales que están en la presencia del Señor y que están constantemente obedeciéndole a través de la historia bíblica. Lo hemos visto así desde la misma, el principio de la creación, después que el hombre pecó hasta nuestros días, hemos visto que esto ha sido así. Entonces, vamos a ahondar un poquito más de eso, pero quería preguntarles porque hay personas pues que le dan a los ángeles quizás una atención muy especial. De hecho, vamos a ver cómo es que esa clasificación que nosotros, de la que hemos estado hablando, pues se ha dado. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo una lista de versículos bíblicos que son un montón, así que tengan sus Biblias ahí. Esto es como esgrima bíblica. Vamos a ver. ¿Cuándo Ujú. Dios creó a las huestes celestiales? Vamos a buscar Job 38 del 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando Dios creó a los ángeles, a las huestes celestiales, estamos hablando de que esto se dio principalmente antes de la creación del hombre. En el libro de Enoch, que es un libro apócrifo, y también me encontré con un libro que se llama el Evangelio de Tobías, algo así. Se hacen menciones de situaciones que se dan con ángeles y sí, se nos denota que hubo una creación de los seres angelicales y que existían antes de que el Señor nuestro Dios creara el paraíso donde habitaba el ser humano. Es muy probable, y por ya esto es lógica, meramente lógica humana, de que quizás eso que el Señor creó para el hombre no era necesario para estas huestes celestiales, porque habitaban en la presencia del Señor y quizás el entorno en donde ellos están no necesitan las cosas materiales que nosotros tenemos aquí. Pero comparten ciertas características. Fíjense que no somos tan diferentes, a pesar de que sí hay diferencias, ¿no? Vamos a seguir ahora con la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Esto es muy interesante. Vamos a buscar Job del 1 al 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. El 2:1 dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Así que cuando estamos hablando de los hijos de Dios, estamos hablando de todos los ángeles, los buenos y los malos. Esto es muy Ujú, importante porque el hecho de que Satanás haya pecado y haya sido desterrado, digo, haya sido sacado del cielo y haya sido enviado a la tierra, expulsado a la tierra, eso no quita que siga siendo creación de Dios y que siga siendo un ángel, un ángel, ¿no? Entonces, porque eso no, esas características divinas no las perdió,
simplemente fue expulsado por su desobediencia. Podemos buscar Apocalipsis 19:14, porque quisiera ampliar algo referente a eso de los hijos de Dios, porque obviamente en el Antiguo Testamento se usa una manera de hablar o de expresarse referente a muchas cosas que con la figura de Jesucristo luego entonces cambia de la manera en que se usan determinadas frases. Por eso quiero buscar a Apocalipsis 19:14, en donde este concepto de los hijos de Dios se amplía. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Sí, ok, eso, bueno, no es exactamente el versículo, pero eh, los que habitan en el cielo, quizás lo veamos un poquito más adelante, porque tengo aquí en mis apuntes algo que resalté, que son los que habitan en el cielo en ese momento, los redimidos de la iglesia, los creyentes del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación, junto con los ángeles. Esos en su conjunto van a ser después, ya en el Nuevo Testamento, los conocidos como los hijos de Dios, que no va a ser única y exclusivamente los ángeles, sino nosotros somos considerados hijos de Dios porque a través de la muerte de Jesucristo, Él nos ha adoptado como sus hijos, ¿no? Pero todos aquellos creyentes del Antiguo Testamento, los redimidos de la iglesia, los mártires de la tribulación, todos hacen ese conjunto. Quizás más adelante en alguna de las diapositivas vamos a tocar eso, pero sí quería que no creyeran que eso de los hijos de Dios es única y exclusivamente para los ángeles. Eso se amplió a través de la figura de Jesucristo para todos nosotros también, dentro del plan que tiene el Señor para su segunda venida. ¿Ok? Entonces, son seres espirituales. Vamos a buscar Hebreos 1:14. Por lo tanto, los ángeles son son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Amén. Entonces, esa es una de los versículos básicos que apoyan que uno de los trabajos o asignaciones de los ángeles en general está en servir a los nuevos creyentes, a nosotros, las personas que aceptamos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestro. Pueden tomar forma humana. Vamos a buscar Marcos 16:5 y Génesis 19:15. Marcos 16:5, cuando entraron en la tumba vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Amén. Mire, aquí es donde pusieron su cuerpo. No necesariamente tienen forma humana, lo que sí que tienen apariencia, o sea que ya lo pudieron observar, algún tipo de cuerpo. Y a ver, pero si nos vamos a Sodoma y a Gomorra, nos vamos para allá y ellos, los mensajeros, bajaron y le dijeron a Lot, no, nosotros no nos vamos contigo, nosotros nos vamos a quedar en la calle. Y él insistió, insistió y se llevó a esas personas para allá. Sí pueden tomar una forma humana, o sea, no lo vamos a limitar. No estamos diciendo de que tienen esa forma, pero de que pueden adquirirla es cierto porque así es que interactúan con el ser humano. Ujú. Fueron, tomaron un cuerpo material, algo que nosotros pudiéramos decodificar con nuestra vista y entender como humano, interactuaron con la gente en ese momento. Y entonces, pues ahí pasó que después vinieron la gente de Sodoma y Gomorra y tocaron la puerta y querían tener relaciones con ellos y todo eso porque ya los habían visto. Entonces, de ahí entonces, ¿por qué la hermosura y quizás la gente interpreta también que la belleza, la perfección que pueden representar ellos? Es muy importante que lo vamos a ver más adelante en las gráficas, que estos seres espirituales están en la presencia de Dios. Muchos de ellos están viéndole cara a cara, esperando las órdenes del Señor. Y yo soy fiel, y eso lo vamos a ver cuando hablemos de los extraterrestres y de platillos voladores y todas estas cosas, que esta gente vio unas cosas en la descripción de todo esto que tiene que ver con lo celestial. Ellos vieron unas cosas que su mente en ese momento no les permitía describir de una manera exacta porque no sabían qué era eso. Entonces, su conocimiento limitado les permitió solamente establecer un paralelismo con lo que ellos
con lo que era parte de su realidad. Lo que usted no conoce, para usted no existe. No quiere decir que no esté en la realidad, en el aquí, en el ahora, pero nos pasa con frecuencia cuando estamos en la universidad, todo nos ha pasado. Usted puede de repente estar en el supermercado y le saluda a alguien, ay, fulano, ay, tú eres fulana de tal, tú no estudias de tal en tal lugar, y que sí, ay, sí, yo también, y tú ni siquiera sabías que esa persona estaba estudiando allá en la misma universidad que tú, porque no la conocías. Por consiguiente, si no la conoces, esa persona para ti no existe. Así pasa con todo con lo que tenga que ver con el conocimiento, ¿no? Si tú no lo conoces, Ujú. no existe. Y eso es aplicable a todas las cosas, a nuestro diario vivir, prácticamente. En Génesis 19:15, ya. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron, apresúrate, le dijeron a Lot, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Y ahí ya era cuando ya se tenían que retirar, porque venían pues la destrucción propia, que más adelante pues, vamos a ver que la destrucción de esta ciudad también viene a ser un encargo divino, viene a ser un encargo divino en donde los ángeles pues tienen un protagonismo dentro de la destrucción de de la misma ciudad. ¿Ok? Tengo una pregunta, Claro, Benjamín, ¿cómo con no? relación, o sea, los ángeles todos tienen alas. Allá vamos, Va para allá. allá vamos, allá Porque vamos. siempre, ¿verdad? Ok, Te lo dibujan todos los ángeles con alas. Ahorita ok. vi la lámina que tú presentaste y no No todos los todos que se tienen veían alas. tenían alas. Muy observadora, qué bien. Pues déjame explicarte. Cuando hablamos, es que vamos a ver la gráfica más adelante de la jerarquía, como la han visto algunas personas estudiosos. Pero el ángel per se, que es el que está al servicio del ser humano, el que está cerca de ti, que puede interactuar contigo, ese no tiene alas. ¿Por qué partimos de esa premisa? Porque en ningún momento cuando se le describe en sus interacciones con los seres humanos, haciendo alusión a eso. Sin embargo, cuando estamos hablando de querubines y de serafines, se hace descripciones espectaculares y muy meticulosas de su apariencia. Entonces, ahí estamos hablando de seres que en unos casos pueden tener 4 alas, en otras 6, en otras alas con ojos y todo eso, ¿no? Ujú. Entonces, no te creas que el viaje que tenemos es fantástico porque vamos a hablar incluso hasta de esos espíritus que están en la presencia del Señor y todas estas cosas, porque acuérdate que los ángeles también han sido asociados con las estrellas a través no solamente de la fe cristiana, sino a través de muchas otras culturas. De hecho, Lucifer era un nombre per se, y se le llama lucero como tal, ¿no? Sí. Porque es una luminaria, ¿no? Entonces, de hecho, después estamos hablando ya de como a partir del del siglo III al siglo V, que empiezan a leer estas porciones de la Biblia, empiezan a hacer interpretaciones. Y acuérdate que estamos viviendo la época en que se está recopilando la Biblia. Es una época muy controversial y congestionada porque estamos todavía siendo presos de Roma, de la cultura helénica, y todas esas cosas se mezclan, porque acuérdense que ya lo hemos visto en Apocalipsis. La iglesia en Roma, que se estableció su lugar de mando o control desde Roma, empezó a mezclar por razones políticas, ya esto es harina de otro costal, muchas creencias helenísticas y muchas filosofías, y eso lo vamos a ver incluso en el estudio de esto, donde clasificaciones y cosas han llegado a ser dogma de la Iglesia Católica y son productos de una combinación que podríamos decir sin ningún temor que son combinaciones diabólicas. Se dice que tú no puedes mezclar naranja con naranja con botella. No sé si en Puerto Rico se dice que no se puede mezclar chinas con botella, porque China. antes,
cuando venía el carro, tú cambiabas botella y te daban naranjas. Así pasaba en mi país. No sé si en Puerto Rico llegó a pasar que tú las botellas que acumulabas en casa las podías canjear por chinas. No sé si eso se dio alguna vez en el campo o qué, pero en Panamá sí se dio. Entonces, se usa pues ese refrán. Intentan como intercambiar China por botella y eso no es. Estás combinando cosas que no son. Poseen inteligencia los ángeles. Mateo 8:29 y segunda de Corintios 11:3 y primera de Pedro 12. Comenzaron a gritarle, ¿por qué te entrometes con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? Sí, yo creo que esa escena es del Demonio. endemoniado de Ujú, Gadareno, ¿verdad? Claro, sí. son inteligentísimos porque si no tuvieran esa capacidad de comunicarse y reconocer quién está frente a ellos, este, no podríamos decir que, bueno, que actúan de una manera como que irracional. No, 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 no. Ellos están obedeciendo un plan del maligno muy específico y lo cumplen de una manera muy exacta. Más adelante vamos a ver que no tienen ese conocimiento que el Señor pues eh, tiene, porque el Señor todo lo sabe. Pero creo que más adelante vamos a ver Pero que aquí son ellos tienen conocimiento. endemoniados, ¿no? Aquí son demonios. Ah, claro, son Ángeles demonios, caídos. pero no dejan de ser ángeles, no Ujú. dejan de ser ángeles. O sea, sí, sí, sí tienen conocimiento. Vamos a Sí. ver otra perspectiva en 2 de Corintios 11:3 y quizás entonces ahí lo vemos desde otra perspectiva. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sí, otra vez estamos haciendo alusión de la interacción de los ángeles caídos. Busquemos primera de Pedro 1:12. Dice, se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Lo que sucede es que ellos cumplen, tú tienes que tener un grado de conocimiento para poder obedecer las órdenes que el Señor te da. Porque bueno, yo que trabajé con estudiantes con impedimentos y que tuve la oportunidad de ir a escuelas especializadas donde los niños con cierta retraso mental leve eran preparados para que tuvieran destrezas del diario vivir. Era necesario tener un coeficiente intelectual mínimo para poder ser una persona independiente y para poder desempeñarse, porque esta gente, obviamente, por ejemplo, si los ponían a trabajar en un McDonald's, por ejemplo, tenían que acatar órdenes. Entonces, ese poquito debía que tener un mínimo de coeficiente intelectual y demostrar que podían entender correctamente y ejecutar las órdenes que les daban sus superiores y entender también que hay una jerarquía, porque todo eso requiere que se entienda eso. Sin embargo, porque de lo contrario, si tú puedes ser inteligente y desobedecer, pero ya eso fue lo que hicieron los ángeles caídos, ¿no? Como tal. Pero sí se requiere conocimiento, inteligencia, un para poder estar y someterse de manera voluntaria a la presencia del Señor. Entonces ahí es donde creo que más adelante vamos a ver algo acerca de la voluntad y que creo que es muy importante que se tome en cuenta. Muestran emociones, vamos a buscar Lucas 15:10, Job 38:7 y Apocalipsis 12:7, en donde nos están demostrando algo que demuestra un tanto que hay emociones en estas huestes celestiales. Lucas 15:10. De la misma manera,
Hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Amén. Qué bueno, qué bueno, qué bueno escuchar eso. Hoy siempre va a ser buenísimo escuchar que hay alegría en el cielo, ¿no? Ujú. Y entonces, si estamos hablando de estas huestes celestiales, estamos hablando de este montón de ángeles que se alegran por cada persona que conoce a Cristo. Busquemos ahora Job Amén. 38:7. Estamos hablando de alegría, ¿no? Y cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Sí, Apocalipsis 12:7. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. Hay Ajá. una defensa, ¿no? Están defendiendo los... Ujú. Sí, sí, porque tú necesitas coraje para poder tomar, desempeñar el trabajo que te toca como guerrero Sí. en un momento determinado. En la Ah, Biblia, ajá. cuando muere Moisés, que el Sí, que se cuerpo pelean. y se pelean, y creo que es Miguel, ¿no? Vamos, allá vamos, Ya para vamos allá a vamos, porque ah, Miguel sí, claro, 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 pero vamos a ver cada uno de estos, porque fíjate, hay una clasificación que se da y que en algún momento se presentó, pero tenemos que ver esa clasificación versus lo que la Biblia nos cuenta, porque en realidad esa clasificación en la Biblia no está, no está presentada como la conocemos nosotros o como la hemos escuchado. Entonces, queremos dejar bien claro de dónde es que sale eso, cuándo fue que se creó esa clasificación, porque yo me puse a buscar, espérate, espérate, espérate. Si esto no estaba en la Biblia, ¿a quién se le ocurrió primero? Entonces encontramos los personajes que tuvieron que ver con eso desde el año quinto por allá, antes, después de Cristo. Y entonces vamos a hablar un poquito de eso. Hablemos de si tienen voluntad. Vamos a buscar Lucas 8, del 28 al 31, segunda de Timoteo 2, 26 y Judas 6. En cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Sí, Por favor, te suplico que no me tortures, pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba control de él, aun cuando el hombre estaba bajo custodia con cadenas y grilletes, simplemente los rompía y se escapaba al desierto, totalmente controlado por el demonio. claro, tienen Jesús voluntad. le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque Bueno, estaba lleno de muchos demonios. Los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. claro, entonces ellos le dijeron, oye, nosotros nos vamos para allá, ¿ves? Para donde están ese botón de cerdo, nos vamos para allá. O sea que sí tienen la capacidad de poder tomar unas decisiones determinadas y por voluntad propia hacer ciertas cosas, ¿no? Claro que igual que los ángeles del cielo cumplen ese mandato de Satanás en querer convertir este mundo en el que nosotros interactuamos, pues un caos tal y como era el mundo antes de que llegara el hombre. Ajá, el abismo es donde están encerrados, ¿no? El abismo es donde están encerrados, que luego el abismo es el que se abre al bien, final vamos y que para las allá, mujeres. porque lo que pasa es que cuando vamos a hablar, te voy a explicar, y para que quedemos bien claros. Cuando hablamos de la figura de los demonios y todas estas cosas, hay unos demonios específicos que están allí, Ujú. pero hay otros dando vuelta por el Están planeta, sueltos. sueltos, haciendo la Pues vida sí. de un Van desastre. por aquí. Vamos a hablar de Sí, la... sí, pero por eso traigo el punto, porque estos tenían miedo de que fueran enviados a ese abismo donde no Claro, iban. Entonces ellos decían, bueno, mándame a los cerdos, porque mejor en los cerdos claro. yo puedo seguir dando vueltas, en el abismo ya es mi final. Claro, 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 claro. Quedo Y acuérdate encerrado. que creo que en el caso de Job, no sé, no recuerdo, y ustedes me dirán, eh, eh, el Satanás estaba dándole vuelta a la tierra, ¿no?
Él estaba dándole vueltas y entonces así fue que vino mira, ve, Mm. encontré a Job, que no sé qué, yo estaba dando vueltas, yo estaba Sí. paseando por ahí Ah, y me sí. encontré a Job y todo eso. Creo Ujú. que si lo encuentran, pues sería bueno que lo compartieran. Pero Dice eso el sí, uno no, siete, te lo voy a leer, dice, ajá, dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y sí. ahí pues sigue la conversación, ¿verdad? Claro, fíjate que Dios tiene la capacidad esa de estar omnipresente, Él está en todas partes. Sin embargo, usted tiene que ir con visa. Sí, porque se va de país en país Tiene que viajando, dar la vuelta. tiene que dar la vuelta porque Él no puede estar en todas partes a la vez. ¿Ves? Ahí hay ciertas Pero, limitaciones, ciertas pero sí, limitaciones. pero sí, yo pienso que es un ejército. Ah, Igual no, cuando claro, son sí, sí, ángeles de Dios. Yo me acuerdo que hice un curso que se llama El Mundo Invisible. claro. Mira, después de que hice ese curso tenía, ay, oraba más porque Sí, es porque una hay cosas que batalla tú no contra ves, tú no sabes si nosotros. están ahí. Sí, No, claro, y es una batalla contra los que ya somos hijos de Dios, ¿no? O sea, se claro que está sí. acechando como león rugiente, dice la palabra, ¿no? Ujú. Sí, y Entonces el esta batalla demonio lo que espiritual fuerte. quiere es, mira, fíjate, el que está perdido ya está Ay, perdido, Padre. ¿ves? Si bien la salvación no se pierde, él quiere hacernos daño. Él quiere hacernos daño tal y como lo hemos repetido muchas veces, pilares Y dentro de la y, y lo, iglesia, y lo hace, claro, porque si no, pilares, no habrían pastores creyentes que caen, ¿no? sí, claro, Ujú. Y entonces que eso y afecta, iglesias porque que eso, se dividen, que claro, se, Satanás sabe, o sea, él nunca te va a tentar con una cosa que no te gusta. Él te conoce y sabe qué presentarte para que tú caigas. O sea, en eso ese es su modo operandi, ¿no? por Y eso es como este bien, mundo caído, ¿no? Tanta claro que maldad, sí, porque dice, claro. ¿no? Vino a matar, a robar y a destruir. Ujú. Y Entonces sí mata. existe, claro, y entonces yo creo que es muy importante ahorita que estamos hablando de esto, que entendamos que sí, que cuando hablamos de los demonios, esto ya abriendo un paréntesis, estamos hablando de también una legión enorme de seres, las tres cuartas partes, eran las tres cuartas partes, La tercera parte, una tercera parte los de lo que ángeles. había. Pero es que cuando nos vayamos a ver y a las huestes celestiales, esto era un montón de seres allá arriba, así que una Millones. tercera parte es una cosa de millones de millones. O sea que no se bajaron tres, ¿no? Y bueno, pues sí, su misión es crear el caos que ya había antes. Pero yo sí les exhorto que la próxima clase, pues, no se la pierdan porque va a estar muy interesante porque este tema, es fascinante, es fascinante. Ok.